Esta medicina tiene la capacidad de transformar tu vida por completo, pero ten en cuenta que no es ni un juego ni una moda, es un portal de conciencia que requiere respeto y compromiso. En este video voy a contarte todo lo que tenés que saber para vivir una experiencia transformadora, capaz de cambiar tu realidad por completo. Si no me conoces, mi nombre es Nicolás Marchioni y llevo más de 700 procesos facilitados en los últimos 4 años trabajando con medicinas de la tierra, incluyendo Bufo alvarius. Partamos de la base. El Bufo alvarius es una medicina sagrada proveniente del reino animal, específicamente de la secreción de un sapo llamado Incilius alvarius, que radica principalmente en el desierto de Sonora en México. Esta especie secreta una secreción a través de sus glándulas parótidas que contienen varios compuestos psicoactivos. Sus principales son el 5-MeO-DMT y la bufotenina. Esta medicina se la considera una medicina sagrada por ser una medicina enteógena. Recordemos que este tipo de medicinas son las que nos permiten o facilitan trabajar con nuestra propia divinidad, con ese ser consciente, con esa chispa interna, con esa energía, con todo aquello que somos que va más allá del cuerpo físico y en muchos casos puede ir más allá de los límites que nuestro ego o programación puedan tener. Ahora bien, esta medicina tiene unas características muy específicas que la diferencian del resto de medicinas psicodélicas. Y hay dos que son sus principales. En primera instancia, su potencia, ya que está clasificada como una de las medicinas enteógenas más poderosas que nos ofrece la naturaleza de manera orgánica. La segunda característica que crea mucho contraste con esta primera es la rapidez de su proceso. Y podemos decir que es un proceso rápido cuando lo comparamos con otro tipo de medicinas psicodélicas, como por ejemplo lo puede ser la ayahuasca, el San Pedro, la psilocibina, la ibogaína. Todas estas, por ejemplo, son medicinas que nos van a proveer procesos que transcurren durante horas. 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas en algunos casos, como lo puede ser la ibogaína, por ejemplo. Y aquí el proceso del Bufo alvarius podría llegar a reducirse a minutos. Entonces, evidentemente, esto crea un gran contraste en cómo opera y cómo funciona esta medicina en cada persona. Teniendo en cuenta estas características, en mis ceremonias suelo trabajar a la medicina en dos fases. La primera fase comienza cuando el participante recibe a la medicina. En ese momento es capaz de conectar con su frecuencia de una manera muy rápida, quizás en 1 minuto o máximo 2. El participante puede literalmente acceder a la frecuencia de la medicina. Y en esta primera etapa es que realmente tenemos acceso a la mayor expansión y profundidad del proceso de la medicina. Esta primera fase suele durar aproximadamente entre 5 a 10 minutos. Cuando pasen estos minutos, el participante va a comenzar a sentir, va a comenzar a percibir que la medicina comienza a disminuir. Y cuando sentimos esto, que la medicina disminuye, es que estaríamos ingresando a lo que yo particularmente denomino la segunda fase de la medicina, en la cual vamos a seguir conectados a la medicina, vamos a seguir en un proceso interno. Pero esa conexión va a ser mínima y va a ser sutil en comparación a los primeros minutos de la experiencia. Ahora bien, en esta segunda fase podemos acceder a poderosísimas reflexiones, podemos recibir mucha información, comprender muchas cosas, podemos experimentar una cierta catarsis interna, una conversación con nosotros mismos. Realmente es muy poderoso lo que se puede experimentar con esa sutil conexión. Por este motivo, siempre le aclaro a todos mis participantes de que nunca hay que caer en la trampa del ego, que muchas veces suele creer o pensar que lo más importante o lo más valioso suele ser la primera fase, porque
tiende a asociar que donde hay más poder, donde hay más potencia, hay más beneficio. Y esto es un error, esto es falso. La segunda fase de la medicina, con esa sutil conexión, es igual de importante, es igual de valiosa. Realmente todo el proceso cuenta. Sabemos que la primera fase es bastante rápida, dura algunos minutos. Entonces la pregunta del millón es ¿cuánto dura la segunda fase? Bueno, eso va a depender siempre de cada persona. Cada ser humano va gestionando ese timing, ese proceso, ese tiempo a su propia manera. Y yo para esto suelo dar algunas herramientas que van a permitir ampliar un poco esta ventana de tiempo para que nos mantengamos en ese estado meditativo en el cual vamos a seguir de alguna manera sumergidos en ese trabajo interno. La primera herramienta que suelo dar es que se mantengan acostados en el proceso, porque cuando estamos sentados, por ejemplo, el cuerpo debe tensar ciertos músculos para sostener una postura. A diferencia de cuando estamos totalmente acostados, podemos relajar todo el cuerpo y toda la musculatura. Así que en primera instancia mantenernos acostados. En segunda instancia intentar mantener el mayor tiempo posible los ojos cerrados. ¿Y por qué queremos cerrar los ojos? Porque la vista es el sentido que nos conecta literalmente al mundo externo. Y en el proceso de la medicina, idealmente quisiéramos prestar la atención al mundo interno. Entonces, anular la vista es algo que indudablemente va a facilitar que nos mantengamos conectados con lo que suceda dentro nuestro y no conectar con ningún tipo de distracción del mundo externo. La tercera herramienta que suelo brindar es utilizar el rol de observador. ¿Y qué es lo que hace un observador? Bueno, un observador simple y sencillamente observa, nada más. El observador nunca va a estar preocupado queriendo comprender lo que está observando, para nada. El observador no va a estar analizando, el observador no va a tener ningún tipo de juicio hacia lo que observa. El observador no va a involucrarse, no va a manipular, no va a reprimir lo que está observando. El observador solo va a observar. Y si nos permitimos interpretar ese rol de observador, al menos por unos minutos, evidentemente vamos a estar facilitándole a la medicina fluir y realizar su propio trabajo. Cuando hablamos del observador, estamos hablando de la conciencia, ya que nuestro ser consciente es quien tiene la capacidad de observar, es quien tiene la capacidad de no juzgar, es quien tiene la capacidad de no involucrarse y no reprimir absolutamente nada. A diferencia del inconsciente, en donde albergamos nuestro personaje, nuestro ego, nuestra identidad y donde están todas nuestras creencias, y ahí sí nos encontramos con un ego que quiere entender, que necesita entender, que quiere juzgar, que quiere manipular y que quiere reprimir. Y esto es lo que de alguna manera queremos evitar por algunos minutos. Queremos trabajar con la conciencia. Esa conciencia va a ser el camino que realmente nos va a brindar una mayor transformación. Ese es el camino en el que vamos a conectar con los mayores beneficios de esta medicina. Ahora bien, podemos y debemos trabajar con una intención, pero aquí hay que prestar mucha atención porque necesitamos que esa intención sea genuina, una verdadera intención. ¿Y cómo sabemos si es una verdadera intención? Bueno, las verdaderas intenciones siempre van a nacer en el corazón. El detalle es que como seres humanos que somos, a veces nos confundimos y muchas veces, diría que hasta en la mayoría de los casos, más que una intención, lo que verdaderamente tenemos es una expectativa, ya que a veces hay una línea muy delgada que separa la intención de la expectativa. El detalle es que la expectativa jamás va a nacer en el corazón. La expectativa nace en nuestro ego.
Cuando hablamos de expectativas, puede ser, por ejemplo, yo quiero entender esto, yo quiero esta respuesta, yo quiero ver esto, yo quiero escuchar esto, yo, ego, ego, ego. Y ese, repito, no es el camino que nos va a llevar a la máxima transformación posible. Lo hermoso que tiene la intención también por nacer en el corazón es que nunca va a cerrarse al mundo de posibilidades. Me refiero a que muchas veces nosotros podemos tener una intención de trabajar un aspecto de nuestra historia, de nuestra vida, y de pronto la inteligencia de la medicina dispone trabajar con otro aspecto, algo que no necesariamente esté 100% alineado a nuestra intención. Pero repito, al ser una intención genuina, nunca vamos a cerrarnos a trabajar con esto que plantea la medicina. El contrario de la expectativa es que por lo general no está muy abierta a trabajar algo que no sea esa expectativa. Para la mente, la expectativa funciona como una meta. Es una meta a donde hay que llegar. Y trabajar con expectativa significa que de alguna manera le estamos dando poder a la mente para que tenga cierto control y en ese control ella quiera realmente llegar a su propia meta. Es como el único destino que va a aceptar de todo el proceso. Y repito, trabajar de esa manera no es lo que nos va a brindar el máximo beneficio de esta experiencia. Siempre que una persona decide sentarse con esta medicina es porque evidentemente ya hay una parte de su ser que ha conectado con la frecuencia de la medicina. Es decir, ya en el mundo cuántico existe un match energético. Y esto es porque hay una parte de su ser que ya puede percibir que hay un valor de transformación en la experiencia de la medicina, que ya puede percibir que hay un beneficio y un impacto positivo para su vida utilizando esta medicina, esta herramienta evolutiva. Es por esto que cuando llegamos al momento de la ceremonia y nos sentamos para trabajar con la medicina, es muy importante alimentar esa parte que ya está confiando. La confianza va a ser la base de toda la experiencia. Básicamente, si yo voy a recibir a la medicina y yo estoy confiando un poquito en la medicina, bueno, pues un poquito me voy a entregar a la experiencia. Ahora, si yo confío con todo mi ser, que no les quepa duda que con todo mi ser me voy a entregar a la medicina y a la experiencia. Y eso todo parte de la confianza. Los procesos con esta medicina siempre son únicos e irrepetibles. Y en la inteligencia de esta medicina siempre vamos a encontrar un proceso en presencia absoluta. ¿Y qué significa esto? Significa que la medicina nos va a proveer un trabajo que es el que debemos realizar en ese preciso momento de nuestras vidas. Es decir, nunca nos va a brindar un proceso de algo que debíamos trabajar hace un año, no, jamás. Y tampoco nos va a brindar un proceso de algo que tengamos que trabajar en el futuro, tampoco. Siempre nos permite acceder a ese trabajo que requiere ser realizado en ese momento de nuestras vidas. Todos los seres humanos estamos en un determinado nivel, no importa cuál, pero sí es importante recordar que siempre tenemos un nivel hacia arriba y siempre vamos a tener un nivel hacia abajo. Y estos procesos y estos contextos nos permiten trabajar en el nivel en el que nos encontramos para ascender al siguiente nivel de nuestra vida. Para recibir a la medicina en mis ceremonias, guío un ejercicio de respiración consciente que consta de 6 respiraciones, en las cuales la intención es que cuando inhalemos lo hagamos por la nariz y procuremos llenar por completo toda nuestra capacidad pulmonar. Y luego vamos a exhalar a través de la boca y la intención es vaciar por completo los pulmones. Entonces el ejercicio consta de llenar y vaciar, llenar y vaciar. Que realmente conectemos con toda nuestra capacidad pulmonar. La realidad es que en el día a día, si no estamos
exigiéndonos con alguna actividad física, por ejemplo, utilizamos del 30 al 40% cuanto mucho de nuestra capacidad. Y aquí, en este ejercicio previo a recibir esta medicina, lo que intentamos es ser conscientes de nuestra verdadera capacidad pulmonar. Así que realizamos este ejercicio de respiración consciente de 6 respiraciones. En la sexta y última vamos a exhalar absolutamente todo el aire para quedar completamente vacíos. Eso significa que el participante tendrá una vez más toda su capacidad disponible para recibir a la medicina. En ese momento yo comienzo a combustionar la medicina, acerco la pipa a la boca del participante que deberá sellar con sus labios y deberá comenzar a recibirla de una manera muy suave, sutil y progresiva. Podemos hacer el ejercicio de poner la boca de una manera en la que solo quede un pequeño agujerito. Y por ese pequeño agujerito vamos a ingresar el aire. Y vamos a recibir a la medicina de esta manera, amorosamente, hasta que hayamos llenado los pulmones nuevamente. En ese momento, lo segundo, muy importante, va a ser sostener a la medicina. Es importante cómo la recibimos y es importante cómo la sostenemos, porque hay un proceso químico que debe realizarse, una alquimia interna, que requiere de algunos segundos. Por este motivo, una vez que hemos recibido la medicina, podemos visualizar cómo estamos abrazando a la medicina. Recordemos que estamos abriendo las puertas de nuestro templo y esta medicina literalmente es nuestra invitada de honor. Entonces debemos recibirla como tal, como una invitada de honor. Una vez que sostenemos la medicina, en ese preciso momento ya podemos ir cerrando los ojos o en muchos casos utilizamos unas máscaras directamente para anular la vista y dejar la vista oscura. Y donde estemos sentados o parados, vamos a recostarnos hacia atrás para relajar el cuerpo completamente. Ese es el momento en el que literalmente uno decide entregarse a la medicina. Y repito, no es una acción, no es que hay que hacer algo, es una decisión porque es una decisión interna. Si desearas saber más sobre cómo prepararte para vivir una medicina psicodélica o cómo integrarla luego de haberla experimentado, puedes comentar este video o mandarme un mensaje privado para que te comparta mis guías de preparación e integración psicodélica, en donde voy a brindarte un paso a paso y una gran cantidad de ejercicios y herramientas para que utilices pre y post experiencia. Si este video te gustó o te fue útil, puedes suscribirte, darle like y nos vemos en el próximo video.